Ya el pastor les dijo un poco de lo que íbamos a estar hablando y bueno, vamos a estar hablando de la gracia y sus efectos. Y bueno, creo que, gracias, creo que todos aquí, los que hemos aceptado al Señor, los que hemos tenido una cercanía ya con Él, que nos ha llamado, creo que hemos podido experimentar un poco de eso. Y bueno, es bonito, solo que ahora me toca a mí decirles lo que yo he experimentado. Amén. Esto que les voy a hablar está en Tito, el libro de Tito. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de una adivinanza que dice así: Tito, Tito, capotito, sube al cielo y pega un grito? O los que son no sé si en Centroamérica se escucha, no sé si por allá también la saben, es una adivinanza que en México es muy popular, todos la saben, ¿verdad? Bueno, pero yo en este momento no les voy a hablar de ese Tito. Y referente a eso les voy a contar un Tito que en realidad quiso llevar a cabo esto. Él se llama Denis Tito, él es de California. Allá por los 2099, 2000, por ahí, él quiso subirse a un cohete, porque el Tito, Tito, capotito es un cohetito, pero él quiso subirse a un cohete para ir y experimentar qué se sentía ir allá al cielo y estar en una base allá en la luna. Entonces, él quiso experimentar eso. Él lo hizo porque tenía dinero. ¿Sí? Él lo hizo porque podía. Él lo hizo porque pudo realizar ese sueño que él tenía. ¿Y saben qué hizo cuando estaba allá arriba en una base ya? Él pegó un grito. Él pegó un grito. Él quiso hacer ruido allá. Y de eso es lo que les voy a hablar, de este Tito que nosotros conocemos en la Biblia. No sé si están ahí ya. Así como este Tito fue y hizo ruido ahí en la luna, en ese lugar donde se estacionó su cohete, este Tito también fue llamado para hacer ruido en el lugar que lo mandaron a predicar, en el lugar que fue mandado a llevar a ser líder, pues. Y bueno, la enseñanza está en Tito 2, 11 al 13, y dice así la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, primero quiero decirles un poco sobre dónde es que él fue enviado. Y él fue enviado a predicar, a ser líder, a enseñarle a los líderes y a toda la congregación en Creta. Creta es una isla, y donde tiene en esos tiempos era muy, ¿cómo les diré? Ya había convertidos ahí, ya había hijos de Dios ahí, ya había hermanos ahí,
pero era necesario que él fuera a darles una instrucción. Prácticamente era necesario a que él fuera a poner ¿cómo le podemos decir? Una estructura. Entonces, Creta está en el Mediterráneo y cuenta que sus habitantes no eran muy sociables, incluso tienen un hombre que no es predicador, ¿verdad? Pero que es poeta. Uno de ellos que les voy a leer, que está en Tito 1:12, dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Y nosotros sabemos un poco sobre qué quiere decir el ser glotón, el ser ocioso, y les está diciendo malas bestias. No les está diciendo ningún algo cariñoso, pues, sino él está diciendo eso. ¿De quién? De los propios cretenses, de donde él era, ese poeta. Entonces, podemos imaginarnos, ya nos podemos hacer un cuadro más o menos de cómo es que eran ellos, Tito, ¿quién es Tito? Tito es un hombre griego que también vamos a decir que él es griego y Creta está en ese lugar, pues. Entonces podemos decir que es su paisano. Entonces, Tito es un hombre convertido al cristianismo, era un discípulo de Pablo. Incluso podemos decir que era su hijo espiritual, quien él lo había enseñado, quien él lo había formado, quien él lo había encaminado y todo esto. Y Tito se dice que es joven, él es joven. Entonces, no es muy común tener a un discípulo joven y que sea de, ¿cómo les digo? Que tenga un buen testimonio fuerte y que sea bueno para hablar, y no solamente hablar por hablar, sino hablar las verdades y que se pare firmes por esas verdades. Entonces, este era Tito, y Pablo le estaba encargando algo muy importante, que está en Tito 1:5, dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Esto quiere decir que alguien le llevó esa carta a Tito, ¿sí? Y Pablo ya había estado ahí, simplemente que él lo había dejado. Pablo estaba en otro lado y lo estaba animando. Le estaba animando, le estaba diciendo que necesitaba que hacer lo que él ya le había pedido, y que si leemos la carta vamos a darnos cuenta que él ya lo iba a esperar y todo eso. Pero en todo esto que él está diciendo, él está hablando cómo es que debieran de ser desde el más grande hasta el más chiquito. Él le estaba dando esas instrucciones. Y entonces, él dice a lo deficiente. Aquí encontramos esta palabra. ¿Qué quiere decir deficiente? ¿Cómo la podemos interpretar esta palabra? Pues esta palabra la podemos interpretar que tal vez algo que no está bien hecho, tal vez algo que necesita ser puesta de otra forma. Y bueno, nosotros como personas a veces nos dejamos guiar por lo que miramos.
Nosotros podemos mirar a alguien que habla bien, a alguien que es muy sociable, que sabe muchas cosas, que aprende rápido, y entonces nosotros como personas le queremos dar cargos o le queremos dar posiciones de las cuales espiritualmente no podemos hacer, sin antes mirar qué es lo que nos dice aquí la ley, la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de cualquier institución, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces, yo traigo una lista. Sí, traigo una lista. Tal vez me voy a tardar un poquito. Tito es el ejemplo primeramente para los obispos y los ancianos, ¿sí? Porque Pablo le mandó a que fuera ejemplo a los obispos y a los ancianos, primeramente. Pues Pablo dejó en Creta a Tito para instruir Tito es un colaborador de Pablo, hijo espiritual. Pablo es su mentor. Podemos mirar aquí que Tito es moldeado por el Evangelio de Cristo, no meramente por su mentor, sino por el Evangelio de Cristo, lo cual desea que toda la iglesia sea edificada y que sea edificada. Y va a empezar a hablar a los ancianos, y a los obispos. Dice así: a los obispos yo mando a los obispos que sean sobrios, prudentes y serios. Como iglesia, ¿qué esperamos de los ancianos nosotros? Como iglesia. Nosotros a veces pensamos que los ancianos solamente están ahí porque tienen una lista de historias, pero no es así. Él manda que sean santos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y para lograr estas tres cosas, fe, amor y paciencia, se necesita de una vida dedicada, ¿sí? No lo hallamos en cualquier lugar. Estas cosas no las hallamos en cualquier lugar. Necesitamos de búsqueda. Entonces, debemos esperar estas cualidades. No solo tienen mucha historia, no solo son maduros. Nosotros pensamos que los ancianos son maduros, ¿verdad? Pero no porque los miramos literalmente, que son maduros. No, nosotros creemos que sí son maduros espiritualmente, no físicamente. Dice aquí también que deben de ser columnas, ¿sí? Ellos deben de ser columnas en la iglesia. No quiere decir que van a ser una columna que estén sosteniendo algo, no, que se paren también por la verdad, firmes. Deben de orientar a otros para que no fallen. La edad no es excusa para el enfriamiento espiritual. ¿Escucharon? Porque nosotros a veces, como iglesia, queremos hacer a un lado a los mayores, a los de grande edad. ¿Por qué? Porque pensamos que ya no tienen la energía, que tal vez ya no pueden hacer lo suficiente o tal vez ya no pueden ayudar. Pero no es cierto. En ellos hay sabiduría. Amén. Entonces, ¿cómo tratamos nosotros o los atendemos a los ancianos? ¿Los tratamos y los atendemos como debiéramos?
Si no es así, entonces necesitamos nosotros que mirar cómo estamos haciendo. También dice aquí que las ancianas deben de ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Estas cualidades hay en las que hay en nuestra iglesia? Nosotros debemos de mirar si estas cualidades hay en las mujeres que hay en nuestra iglesia. ¿Qué es lo que nosotros regularmente a las mujeres grandes, qué es lo que pensamos que hacen o qué es lo que decimos que cómo son? Nosotros decimos, ¿esa mujer es piadosa? Cuando estamos en el mundo no decimos eso. Cuando estamos en el mundo solamente decimos, esa señora es chismosa. ¿Sí? Y por eso es que él está enfatizando esto. Porque recuerden, él estaba hablando a una isla donde su vida no estaba de acuerdo a lo que estaban predicando. Y era necesario mostrar reverencia, mostrar aquello que habían obtenido a través de la gracia del Señor Jesús. Deben de ser maestras del bien, administradoras de su hogar. Y eso encierra a la casa, eso encierra a la casa. Cuando habla de administradoras del hogar, eso encierra en la casa, y en la casa hay mucho trabajo. En la casa tienes que cuidar a los niños, tienes que cuidar, hacer los quehaceres de la casa, tienes que, muchas cosas en la casa. Y saben, esas cosas no son vistas desde afuera. Ellas son las que se encargan de cuidar a los niños, y esas cosas no son vistas desde fuera. Entonces nosotros debemos de valorar eso que hacen ellas. También habla de las mujeres jóvenes. Y creo yo que está hablando de las mujeres jóvenes casadas. Las mujeres jóvenes casadas, las nuevas parejas. ¿Por qué? Porque no tienen mucha madurez. Por eso está hablándoles a ellas también, porque no tienen mucha madurez. No es que no tengan mucha madurez espiritual, simplemente no han vivido mucho, no han tenido esas dificultades todavía que tienen los casados, porque no me van a dejar mentir que hay dificultades. Entonces, él está hablando a estas mujeres. Dice que ellas sean prudentes, castas. ¿Qué quiere decir casta? Pureza moral y sexual, cuidadosas de su casa, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ellas, es cierto, tal vez tendrán falta de madurez, por lo mismo van siguiendo los placeres inmediatos. No valorando el compromiso que tal vez tienen ya. Entonces, esto es algo que miren, aquí puse esta palabra que dice que son egoístas sin darse cuenta. Pero el ser egoísta sin darnos cuenta, yo creo que a todos y a cada uno nos viene de naturaleza, ¿verdad? Y eso es algo con lo cual nosotros necesitamos echar un vistazo. Los jóvenes, habla a los jóvenes también, que sean prudentes y que deben de actuar con sabiduría y discernimiento.
Y eso es algo que tal vez en estos tiempos nos hace falta. Porque si nosotros miramos con esto que ya les mencioné un poco de la isla de Creta, y nosotros podemos mirar nuestros tiempos ahorita, actuales, podemos mirar que hay muchas similitudes con nuestros tiempos de ahorita. Podemos mirar que los mismos problemas están ahí desde el principio. Todas esas faltas de frutos, de virtudes, están desde el principio. Y es necesario que nosotros echemos un vistazo, que es lo que nos hace falta. Si yo digo ser un hijo de Dios, yo tengo que mirar cómo es que debo de andar y cómo es que yo debo de hacer que esas virtudes salgan a la luz, a exponerse, ¿verdad? Porque eso no me hace quedar bien a mí, sino eso representa lo que yo creo. Amén. ¿Cómo es llamado un joven a ser en la iglesia? Y digo un joven, y digo a los jóvenes ahora porque está hablando a los jóvenes, pero no nada más por eso, sino porque nosotros podemos echar un vistazo a cómo están los tiempos y los jóvenes son el futuro se puede decir, de la iglesia. ¿Sí? Nosotros estamos ya ahí, pero los que vienen saliendo, los que vienen al conocimiento, los que ya están en el conocimiento, cómo es que se deben de dirigir. Entonces, ¿cómo es llamado un joven a ser en la iglesia? Son llamados a ser diferentes, no por ser rebeldes contra la sociedad, sino por la fidelidad de Cristo. Ellos deben de ser rebeldes no al ministerio, no al conocimiento de Cristo, sino a la sociedad, a lo que la sociedad les dice. Son llamados a ser raros al sistema de hoy. Son llamados a ser como ancianos a su corta edad. Eso mostrará su fe en Cristo. Cuando es observado un joven, se debe de mirar su fe. Cuando no es observado, también él debe demostrar su fe. Amén. Y bueno, ese es un cuadro, yo creo que ya es un cuadro más pintado a lo que podemos estar mirando, que hay una similitud. Entonces, si creemos esto, llegamos a tener una vida de fe, no una fe deslavada. Eso es lo que estaba pasando y eso es lo que pasa aún en día aquí. No digo aquí en nuestra iglesia, sino en todas las iglesias, pues siempre hay alguien que tal vez no está centrado, que necesita. Y para esto, entonces, quiero entrar a lo que habíamos dicho ya, que es a la gracia. Y para esto va a ser el punto número 1, que es la gracia de Dios expuesta a todos los hombres. Como nosotros pudimos ver en el versículo de Tito 1:11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y eso es lo que ha venido a hacer, se ha manifestado para salvación. ¿Nosotros sabemos qué es gracia? ¿Tenemos una definición o sabemos qué es? ¿Cómo la podemos explicar? Y gracia simplemente es un regalo inmerecido, un regalo otorgado, una bendición que no merecemos. Esa es la gracia.
La gracia, ¿verdad? Y nosotros podemos mirar en primera de Juan, en Juan 3:16. Juan 3:16 dice que porque de tal manera, amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas que tenga vida eterna. Y eso es justamente lo que viene a ser Jesús, pero por medio de la gracia. ¿Por qué? Porque nosotros ya escuchamos prédicas la semanas pasadas, donde hemos mirado que el hombre está corrompido, donde somos pecadores. No hay uno, no existe hombre que no haga el bien. Todos estamos inclinados al mal, y por eso es necesario esta gracia. ¿Qué es la gracia? En griego, la gracia, en griego hay una palabra que quiere decir caris de carismático, y quiere decir esto es un favor, bendición, bondad de Dios. De carismático, podemos decir que nuestro Dios es carismático, podemos decir que nuestro Dios tiene una enorme gracia, que Él es se me perdió la palabra. Nosotros a veces confundimos la gracia con la misericordia. Y la misericordia es, que retiene el castigo que merecemos. Eso es la misericordia. Él retiene el castigo que merecemos. Él es misericordioso. Eso es lo que les iba a decir. Gracia otorga bendición otorga bendición inmerecida, ¿sí? O sea que se dan cuenta cómo no es lo mismo, porque misericordia retiene castigo, nada más. Y gracia otorga bendición y todavía sin merecerla. Esa es la gracia. En la misericordia Dios escoge cancelar nuestra deuda de pecado por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz. Y ya nosotros estamos familiarizados, los que ya conocemos un poco de eso, cómo es que esto se llevó a cabo, ¿verdad? Y si no, ahorita les voy a decir. Pero Él va más lejos que solo misericordia, y extiende su gracia a sus enemigos. Da perdón, reconciliación, vida nueva y abundante, y Espíritu Santo y vida eterna. Y esto lo podemos mirar en Tito 3:5. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pero para esto yo debo de creer con fe el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Y para esto vamos a Efesios 2:8. ¿Ya están ahí? Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios. Esa fe no la podemos obtener en ningún lado. Creer
no sale de nosotros, pero creer con fe es un don de Dios. Entonces, solamente la fe es para creer en Dios. No podemos estar diciendo, yo tengo fe que este carro me va a funcionar, yo tengo fe que esto va a estar ahí por siempre. No, porque solamente Dios es el que perdura. Ninguna cosa, algo que quisiéramos hacer, que hagamos incluso, no perdura. ¿Cómo? Dios. Amén. Entonces, Él es don de Dios. En el Antiguo Testamento había gracia ya. No quiere decir que no había gracia. Creo que es necesario que les hable un poco porque en el Antiguo Testamento había gracia y nosotros lo podemos mirar desde que Dios creó a todos, ¿verdad? Cuando estuvieron en el jardín, incluso de ahí en adelante es cuando se miró más su gracia, de que fueron sacados del jardín. ¿Por qué? Porque por el pecado, ¿verdad? Por el pecado. Pero nosotros podemos mirar la gracia cuando Adán y Eva, iba a decir estos hombres, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que hicieron? Se cubrieron, ¿verdad? Se cubrieron sus partes, se dieron cuenta que habían pecado, entonces se les vino, reconocieron el pecado pues, entonces se quisieron cubrir ellos, no quisieron estar delante de Dios así como antes, entonces ellos solo se cubrieron y para eso ellos se fabricaron cosas de hierbas, de plantas, de hojas, por lo cual Dios tuvo que haber hecho un sacrificio. No sé si está no tengo el versículo, pero está en Génesis donde Él no dice literalmente que mató un borrego, un animal, sino dice que Él les da túnicas para que se cubran. Y cuando Él les da túnicas, tuvo que haber muerto un animalito. Y cuando murió ese animalito, la sangre, la sangre tuvo que haber pagado por haber hecho esa maldad, pues. Entonces, podemos mirar la gracia, porque Él hubiera podido matarlos, Él hubiera podido quitarles la vida desde un principio y empezar de nuevo. Él hubiera podido haber hecho eso, mas sin en cambio no lo hizo, sino que se miró su gracia. Y esto fue por la expiación, ¿sí? Por la expiación. Y la idea de la expiación, por la expiación, la idea de la gracia de Dios es revelada por la expiación. Esa idea es revelada. ¿Y qué es expiación? Es el acto de reparar el pecado y reconciliar al pecador con Dios. Un proceso por lo cual la culpa se elimina por un sacrificio. Y nosotros lo podemos mirar en Levítico, pero se me olvidó no apunté el versículo, pero nosotros lo podemos mirar en Levítico. ¿Cómo es que eso se llevaba a cabo? Y eso era una ceremonia. Ellos se tenían que preparar bastante. Incluso ellos tenían que, cuando iba a hacer esa ceremonia, cuando iba a hacer ese acto, ellos tenían que vestirse de tal manera. El sacerdote, el que hacía eso, el sacerdote tenía que estar desde tiempo antes orando, guardándose, como santificándose. Entonces no era cualquier cosa, él es lo que tenía que hacer. Entonces, en el momento que él iba a entrar en el santuario y iba a hacer eso, primero él tenía que darle muerte a un becerro para
para justificar los pecados de él, para poderse justificar, pues. Entonces, primero tenía que pasar la muerte de un becerro y luego se traían dos cabritos, borregos machos, pues, dos borregos machos. Uno era para matarlo y para regar su sangre. El otro era para ponerle la mano al cabrito y pasar los pecados del pueblo al animal. Y ese animal era dejado ir en el desierto. Si nosotros nos damos cuenta, eso trae algo a que Jesús fue sacado del pueblo. Su crucifixión fue afuera. Y eso da a entender eso. Entonces, esto solamente era algo de lo que había de venir. Esto era una sombra de lo que tenía que pasar. La plenitud de la gracia comenzó en el ministerio de Jesús, que incluía su muerte, su resurrección, pues vino a morir por los pecadores bajo la ley del Antiguo Testamento, pues la ley no aseguraba justicia y vida para una raza pecadora. Nosotros podemos mirar también que estábamos bajo la ley. ¿Y quién instituyó la ley? Dios la instituyó. ¿Eso quiere decir que la ley es buena o es mala? Es buena la ley. Pero Jesús vino a cumplir esta ley. No la vino a abolir, no la vino a pasar por alto, no. Él vino a cumplirla. Entonces, quiero que vayamos a Juan 1:17. Juan 1:17 dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Así como Moisés en el Antiguo Testamento había traído la ley, en el Nuevo Testamento Jesús había traído la gracia. O sea que Él vino a dar eso que nosotros no podíamos hacer. Él vino a cumplir algo que nosotros no podíamos agradarle a Dios. Y por eso tuvo que ser posible esto. La gracia se tiene que la ley se tiene que cumplir. Nosotros llegamos a mirar la gracia cuando hemos conocido a Cristo. Cuando no, ni siquiera nos acordábamos de qué era, ni siquiera sabíamos qué era la ley, ni siquiera sabíamos nada de eso. Vinimos al conocimiento de la ley cuando vinimos a Cristo Jesús, cuando se nos dijo, ahora estamos bajo la gracia. Cuando se nos dijo, ahora nosotros tenemos a Cristo como nuestro mediador, no tenemos una ley. Y la ley antes se tenía que cumplir. Pero como dice aquí, pues la ley no aseguraba la justicia y la vida para una raza pecadora. Como éramos pecadores, no podíamos cumplir esa ley. Nadie podía cumplirla. Pero ¿saben qué? Dios no la dio para que la cumpliéramos. Dios la dio para hacernos mirar que necesitábamos de Él. Dios puso la ley para que nos diéramos cuenta que nosotros no podíamos cumplir esa ley por sí solos, que necesitábamos de Cristo Jesús, que necesitábamos pues de Dios. Entonces eso fue lo que
lo que vino a hacer Cristo Jesús. Entonces, ahora en Cristo Jesús nosotros podemos cumplir esa ley. ¿Sí? No la podemos cumplir exactamente, sino que es válida para nosotros todavía. Quiero decir que es válida todavía. Y nosotros la vamos a llevar a cabo viviendo bajo el señorío de Jesús. Amén. No podemos llevarla, no podemos cumplir, no podemos vivir de otra forma, sino así. Entonces, cuando el hombre viene al conocimiento de Cristo Jesús, es guiado por su gracia. Nosotros podemos mirar en el plan de salvación a cada uno de los que estamos aquí o los que no han recibido a Cristo Jesús. Nosotros podemos mirar que necesitamos de un Salvador, que no somos agradables a Dios y es necesario que vengamos al arrepentimiento, porque como les dije aquí, Cristo vino para redimirnos. Sí, Cristo vino para redimirnos y solamente con Él podemos. Dice Él que Él es la puerta, Él es la entrada para el Padre. Nadie viene a mí, dice Él, si no es por mí. Y si no es solamente aceptándole nosotros como nuestro suficiente Salvador. Por eso es que necesitamos de Él. Y esto se lleva a cabo por la gracia. Y si nosotros no hemos mirado la gracia, ¿no la hemos mirado? ¿Pueden decirme que sí o no? ¿La podemos mirar? Sí, la podemos mirar. La verdad, aquí cuando hacían el sacrificio a los borregos, a los machos cabríos, no era de que simplemente creer ya, con ese sacrificio ya mi pecado está perdonado. No decían los del Antiguo Testamento, sino que creían con fe que así era. Esa es la gracia. Amén. Entonces, ya que nosotros hemos declarado que Cristo es nuestro Señor y que bajo ese sacrificio que Él hizo, la gracia sigue actuando como quiera en nosotros. Y para esto quiero ir al punto número 2, que es la gracia nos enseña a vivir sobria y piadosamente. ¿Qué quiere decir sobria o sobrios? Sobrios simplemente quiere decir comprometidos con Dios, viviendo con reverencia, sobrios, reverentes, piadosamente, me equivoqué. Piadosamente es comprometido con Dios, viviendo con reverencia a los que creen sabiamente. Y sobriamente solamente quiere decir estando con los pies en la tierra, ¿sí? No creyéndome que ya porque yo soy salvo o ya porque yo he hecho una decisión, no quiere decir que yo no puedo pecar. Que puedo pecar, perdón, que puedo estar libre para pecar. No, simplemente que yo debo de tener los pies en la tierra y saber ahora a qué me he comprometido, con quién me he comprometido y cuál es el pacto que yo he hecho con mi Salvador. Amén. Porque Él es mi Salvador. Entonces, la gracia me enseña a vivir sobriamente. Y nosotros podemos mirar muchos ejemplos en la Biblia, pero yo solamente quiero traerles uno que creo que muchos lo conocemos.
Y este pasaje está en 2 Corintios 12:9. ¿Ya están ahí? Aquí es Pablo hablando y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí es Pablo hablando, el mentor de Tito, y él en su contexto está diciendo que él ha mirado, él ha visto, bueno, habla de un hombre, pero que creo que es él, yo creo que es él, pero bueno, él está mirando y él dice que él puede gloriarse por eso que él mira, incluso puede hacer hasta algo que sea indebido. Bueno, esas son mis palabras, no dice así eso. Pero él ha visto algo bonito, maravilloso, algo que no cualquiera mira. Él ha tenido revelación. Y más sin en cambio, él tiene malestares también. Y más sin en cambio, él tiene luchas también. Entonces, él dice también, que le dice a Dios, quítame de tener estas luchas, quítame, mira, puede llegar a pensar, bueno, mira, me has dado a conocer esto, me has dado a saber esto, me has instruido para poder yo instruir a más, pero tengo esto que me molesta, que me fastidia. Y Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahí es donde creo que cada uno de nosotros debemos de mirar qué es, cómo es que estamos siendo debilitados. Porque nosotros cuando pensamos que estamos siendo debilitados, no quiere decir que no vamos a seguir siendo usados. No quiere decir que no vamos a poder ministrar. No. Claro, siempre y cuando reconozcamos que hemos fallado y vengamos en arrepentimiento y podamos exponerle lo que hemos experimentado a Dios. O simplemente no lo tenemos que experimentar, sino lo que hemos llegado a pensar que no es bueno. Entonces, por eso le dice que su poder se perfeccione en su debilidad. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta ahí que la gracia sigue encaminándonos. La gracia sigue llevándonos, pero nosotros debemos de exponerla también. Nosotros debemos de tener aquellos frutos de los cuales son dignos de esta gracia que hemos tenido, de esta gracia que se nos ha manifestado y de esta gracia que hemos obtenido. Por eso dice que se debe que sobria y piadosamente. Entonces, creo que como iglesia tenemos trabajo que hacer. Como personas individuales tenemos cosas que seguir haciendo, pero no van a ser para nosotros, sino para darle honra y gloria a Dios. Él nos va a llevar, Él nos va a capacitar, Él nos estará enseñando.
Pero sobre todo, será si nosotros perder la cordura, si nosotros creernos que nosotros mismos lo estamos haciendo. Amén. Y quiero ir más rápido al punto número 3. Mediante la gracia recibimos la esperanza de la vida eterna. Y bueno, nosotros ya sabemos que la gracia nos ha capacitado para vivir en el mundo con propósito. Nosotros ahora hemos conocido a Cristo Jesús y ahora Él nos lleva con propósito. Entonces, vivir en el reino, de Dios, vivir en este reino y llevar a cabo el reino de Dios, ¿cómo se nota en nuestras vidas? Esa es una pregunta. ¿Se nota en nuestras vidas que yo vivo en el reino? ¿Se nota en mi vida que yo tengo conocimiento de las cosas del reino de Dios? Y si no se nota en mi vida, entonces yo debo de cuestionarme, que es cómo, en dónde estoy echando a andar, en dónde estoy sacando lo que yo creo. ¿Cómo lidiamos con el trabajo difícil? ¿Cómo lidiamos con el compañero difícil? Incluso, ¿cómo lidiamos con el patrón? ¿Lo hacemos con gracia? ¿O lo hacemos como en ese momento me estoy sintiendo? Saben que el ser buen líder no empieza en la iglesia, empieza en casa. No empieza en el trabajo, empieza en casa. Empieza con la esposa, empieza con los hijos. ¿Y saben dónde empieza? Empieza en aquellas batallas que uno tiene con la esposa y en aquellos enojos que uno tiene con los hijos. Ahí empieza el liderazgo. Entonces, gracia que nos enseña sin permiso a decir, haré esto o aquello. No, sino que yo haré lo que ahora creo. ¿Por qué viene el cambio de conducta del hombre que ha aceptado a Cristo? ¿Por qué viene? Esa es otra pregunta. Ese cambio que experimenta el hombre a su conducta viene porque le tiene miedo a su Señor, porque le tiene miedo a lo que ya ha aprendido y que tiene que echarlo fuera, o ese cambio que él ha experimentado en su vida lo hace por amor. Lo hace por el servicio que ahora tiene que hacer. ¿O por qué lo hace? ¿O solamente lo hace para verse él? La gracia nos enseña a esperar, vigilantes, sobrios, con los pies en la tierra, a vivir la vida con madurez espiritual, no como la sociedad.
La gracia nos prepara para el ya, pero el todavía no. La gracia educa nuestro corazón a amar lo que Dios dice, no lo que el mundo dice. Eso es lo que hace la gracia y eso es lo que sigue haciendo en nosotros si cada uno nos dejamos. ¿Cómo miramos la expectativa futura? Esto ya les había dicho, nosotros, ¿cómo la estamos mirando nuestra expectativa? Lo que viene, lo que va a pasar, el futuro, ¿cómo lo miramos? ¿Lo miramos como una esperanza de lo que ya hemos escuchado? ¿O solamente lo consideramos como algo psicológico? Algo que nos dijeron para entretenernos. Porque el versículo de Tito 1:2 al 13 dice así: guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Nosotros estamos esperando esta venida? ¿Nosotros estamos esperando esta bienaventuranza que llegue a nosotros? Y si es así, ¿cómo la estoy esperando? ¿Cómo yo estoy viviendo? ¿Cómo yo estoy mostrando que sí estoy esperándola? Entonces, ¿la estoy mostrando como algo psicológico? Vivir en la venida del Señor es más que creer en un cuento futuro. Es alinear cada cosa que hacemos para agradar a nuestro Señor. No porque tengamos miedo, sino por obediencia y sumisión. Caminamos así un encuentro con Dios. Lo que decimos, pensamos y planeamos es para honrarle a Él. Jesús, centro de nuestra fe. La herencia mayor viene pronto. Ya está, pero todavía no. No perdamos esto por vivir como la sociedad. ¿Y ustedes saben qué quiere decir esperanza? Nosotros podemos decir que esperanza puede ser como la fe. Pero no, nosotros tenemos fe en lo que ya se nos ha dicho y hemos mirado, como la Biblia dice, que se ha cumplido. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que la esperanza muere al último? Y simplemente es la esperanza tiene que ver todo con la venida del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque esto es como cuando un papá le dice a su hijo: mañana vamos a hacer esto o vamos a hacer algo. ¿Y saben cómo está el niño? El niño está gustoso, el niño está contento, el niño todo ese día se la pasa contento y haciendo todo bien, tratando de estar bien con su papá. ¿Por qué? Porque Él le prometió. Él le dio la esperanza de que al otro día iban a hacer algo. Así meramente es esta esperanza la cual a nosotros se nos ha dado por gracia. No porque nosotros la merezcamos, sino ha sido por gracia. Nosotros no podemos hacer nada agradable al Señor fuera de Cristo Jesús. Él dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia cuando estamos fuera de Él. No podemos agradarle. Entonces,
es necesario que aceptemos esta gracia, que la creamos y que la vivamos. ¿Por qué? Porque esto es el todo. Esto es el todo de nuestra vida. Nosotros hemos escuchado muchas veces que la vida no se trata de nosotros. Y nosotros eso es lo que pensamos a veces. Que la vida se trata de nosotros y solamente estamos pensando qué voy a hacer mañana y para mí, sin pensar qué es lo que vamos a hacer para seguir en el camino de Dios. ¿Cómo? ¿Cuál es ese propósito el cual a mí me ha dado para llevarlo? Amén. Entonces, nosotros tenemos un propósito y bueno, es necesario atenderlo. Es necesario atenderlo y es necesario mirar cómo es que lo vamos a llevar a cabo, porque tampoco lo vamos a llevar a cabo como yo quiero o como cada uno de nosotros querramos, sino como Cristo, como su Biblia, como su palabra nos enseña. Amén.